Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes día 3 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Interesante, aguantaron los soportes, ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Hoy atentos a las 4 de la tarde que se va a publicar, 4 en España, el dato de PMI no manufacturero del ISM, con lo cual puede haber volatilidad a esa hora. Venga, vámonos a los gráficos ya rápidamente para observar el gráfico diario del SP500 que Vela nos dejó el precio ayer. Comentábamos un poco la importancia, bueno, un poco no, lo comentamos durante toda la semana, la importancia del soporte de los 3.950. Son zonas muy potentes, ahí confluyen muchas cosas. Tenemos a la media de 200 ahí en toda esa zona y por tanto es una zona muy susceptible de acumulaciones, de manipulaciones y hay que ir con mucho cuidado. En las sesiones más intradía se pueden producir rupturas de ese nivel, pero hay que fijarse mucho, ayer lo decía, en la vela del cierre de ayer. Todo dependía mucho de cómo se cerrara y de momento pues hemos salvado el tema, una vela alcista, que hubo una ruptura intradiaria de esa zona, pero que rápidamente el precio en la sesión ya americana y final de día subió e incluso cerró por encima, muy por encima de los mínimos del día y casi ahí superando la media de 200 en este marco temporal diario, que ahora mismo pues ya estamos bastante también por encima de esa media. Así que volvemos a estar dentro de todo este berenjenal de las últimas jornadas. Hemos salvado el soporte, pero ojo, cuidado, todavía estamos pues ahí muy en rango. En el gráfico de 4 horas... Ayer también comentaba pues esta formación de un poco de este canal bajista que estaba formado con estos máximos del día 23 y esos máximos decrecientes del pasado lunes, máximos semanales, y luego pues ahí se formó el canal bajista que tuvo su repercusión en la sesión del día 2. Desde aquí tuvimos este giro fuerte y ya en la sesión de hoy, pues un poquito ahí lo veremos mejor en el gráfico de 1 hora, y estamos ahí muy cerquita de volver a tocar esta directriz bajista, un poquito la parte alta de este canal y esos máximos también dejados el pasado martes. Vámonos al gráfico de 1 hora para ver también que aquí le confluye otra cosa y es la media de 200, otra resistencia, la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Ahí tenemos, por eso he marcado un poco esta elipse, una zona importante de resistencia que en caso, lo amplío así, escenarios, en caso de ruptura de este nivel, que además, fijémonos, estamos en los 4.000 psicológicos, por tanto aquí hay una zona importante, directriz bajista, no es que sea de gran importancia, pero bueno, ahí la tenemos, 4.000 psicológicos, estos máximos del día 28, media de 200 en este marco temporal de 1 hora y también un poco la media de 200 en diario, que la tenemos por aquí en medio. Si se supera esta resistencia, con probabilidad podríamos ver una subida a la zona de los 4.030. Ahí tenemos los máximos de la semana y también un poco toda esta zona que comentábamos la semana pasada, una fuerte resistencia ahí en la zona de los 4.030 y luego ya la siguiente en los 4.060. Vamos a ir viendo un poco si se produce primero la ruptura de los 4.000, cómo el precio reacciona en las siguientes áreas si es que va llegando, pero ahí tendríamos un poco pues una ruptura importante, sería destacar que el precio esté por encima de los 4.000. Por abajo, el primer soporte, muy intradiario, los mínimos del día, ahí situados cerquita de los 3.975. El precio puede ser que aquí actúe como resistencia, se nos gire y tendríamos en este marco temporal de 1 hora un poco un inicio de una fase lateral en todo este tramo, con estas dos bandas marcando un poco los extremos. Si se perdieran los mínimos de hoy, mala señal, podríamos ver una vuelta a la zona de los mínimos de ayer. He marcado como zona de soporte un área un poco grande, pero es que no quiero dejarlo como dos áreas. Yo creo que todo un poco es una zona, 3.950 los mínimos de ayer. Creo que fue un poco esto una zona de acumulación y un poco una posible incluso manipulación
en esta zona de los 3.950 y por tanto quiero dejar la zona como así, un poco agrandada, para que en caso de algún tipo de planteamiento intradiario de cortos, en caso de pérdida de los mínimos del día, mucho cuidado cuando el precio se vaya acercando a los 3.950 y tenemos ya el soporte. Bien, vámonos al Nasdaq. Vámonos también al gráfico diario para echar un ojo a la vela de ayer. También, vela que acabó pues muy por encima de los mínimos del día, testeando bien el 50% de retroceso de esta subida desde los mínimos anuales, también en la parte ahí del canal que se había formado, y ya en la sesión de hoy volvemos a estar un pelín por encima de la media de 200 en gráfico diario, y recordar que también hemos salvado la media de 200 en semanal, que la teníamos justamente ahí, en estos mínimos que ha dejado el precio esta semana, así que de momento estamos salvando y aguantando estos soportes. Importante esta zona para el Nasdaq, era la media de 200 en gráfico semanal, ayer lo remarcaba. En el gráfico de 4 horas, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver. La directriz bajista, estamos justamente encima de ella. Si se supera esta directriz, un poquito son estos máximos del día de hoy, podríamos ver al precio llegar a la zona de los 12.175, más o menos. Ahí tenemos una importante resistencia, confluencia de resistencias, por una parte los máximos de la semana y la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Hay una importante resistencia aquí, 12.175, pero la grande está más arriba, está en los 12.250, ahí tenemos esa zona clave visible en gráfico diario y muy, muy potente. Pero bueno, lo mismo que en el caso del SP500, vamos viendo cómo el precio se desarrolla, un poco nos muestra sus cartas en las zonas clave, y si vamos superando resistencias, pues vamos a ir teniendo en cuenta, ¿no?, cómo el precio pues ataca la siguiente zona y dándole pues la importancia que tiene, ¿no? La siguiente es importante y confluye máximos semanales, media de 200 en este marco temporal de 4 horas, tiene su peso, su importancia. Bien, en el gráfico de 1 hora, ya para llegar a concretar un poquito más, vemos que esta zona donde estamos ahora también está reforzada, esta resistencia, por la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, con lo cual romper con claridad esta resistencia, por las que ya he comentado, directriz y demás, le daría todavía un poco más de impulso para llegar a la zona de los 12.175, 12.180, que tiene la siguiente resistencia importante. Como soportes, los mínimos del día es el nivel de soporte ahora mismo más cercano, hay cerquita de los 12.020, 12.000, que en caso de pérdida se podría el precio ir perfectamente a la zona de los 11.940. Ahí teníamos una zona ya del pasado importante, esos mínimos del día 24 que volvieron a actuar como soporte a principios de mes, que se perdió y actuó como resistencia ayer, ¿no?, dejando un poco esta figura de giro un poco irregular, que finalmente se rompió al alza, con lo cual ahí tenemos también en los 11.940 un soporte importante, y si perdemos esta zona, pues con bastante probabilidad nos iríamos a los mínimos de ayer y mínimos de marzo. Así que vamos a ver, de momento el precio está cogiendo fuerza alcista, vamos a ver cómo estamos justamente tanto en uno como en otro. Ahora mismo, que falta mucho para la apertura americana, pero estamos atacando la primera resistencia, y en caso de que se confirme, a ver si llegamos aquí y cómo aquí se desarrolla el precio para ver una posible continuación o un giro. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de hoy viernes. Que tengáis una feliz tarde, una buena jornada de trading y muy buen fin de semana. Hasta el lunes.